Tus hormonas y el ayuno tienen un impacto que es bidireccional. Esto significa que tus hormonas como insulina, cortisol u hormonas sexuales pueden modificar el impacto que tiene el ayuno en tu cuerpo, pero también que el ayuno mismo puede modificar la actividad de estas hormonas. Veamos esto para entender cuándo es un error hacer ayuno, cuándo te conviene hacerlo, cómo afecta el ayuno a cada una de estas hormonas y cuántas horas te convienen para optimizar todas las hormonas. Empecemos con la insulina. La insulina es una hormona que vos conocés por su efecto que es regulador del azúcar en sangre. Comiste, absorbés hidratos de carbono y esos aumentan tu nivel de azúcar en sangre y vos producís insulina para compensar esos niveles de glucemia. Normalmente asociamos a la insulina como una hormona responsable de hacernos acumular grasa, sobre todo en abdomen, cuando comemos de más. A su vez, cuando mantenemos la insulina elevada a lo largo del tiempo, porque siempre cometemos el error de comer de más, sobre todo si comemos de más grasas o carbohidratos, nos es más difícil acceder a nuestras propias grasas como energía. Esto es lo que seguramente escuchaste nombrar alguna vez con el nombre de resistencia a la insulina. Es el hecho de que vos necesites más insulina que otra persona para compensar tu dieta, porque llevas mucho tiempo teniendo una dieta elevada en hidratos de carbono que hace difícil la quema de grasas. Pero por un lado, aumentar la insulina es una señalización importante para hacer anabolismo, para construir tejido, no importa si es grasa o músculo. Pero por otro lado, el ayuno intermitente estimula el catabolismo, la destrucción del tejido. Son dos procesos opuestos. Pero ¿cuáles son las reglas avanzadas que tenemos que tener en consideración con respecto a todo esto? Entendiendo esta dicotomía entre anabolismo y catabolismo, existen consejos avanzados que te pueden ayudar a vos a que cuando haces anabolismo construyas músculo y no grasa. El primer concepto que tenés que tener en consideración es que la grasa se construye más fácil a partir de los ácidos grasos que consumimos que a partir de cualquier otra fuente. Sí, es más fácil engordar por exceso de grasa que por exceso de carbohidratos, a pesar de que vos hoy escuchás lo opuesto. Esto sucede porque nuestro cuerpo va a depositar parte de los azúcares en reservas como el glucógeno de tu hígado o de tus músculos o en las células antes de transformar al excedente de esos hidratos de carbono en grasas y almacenarlo. Esto es algo que simplemente no puede hacer con las grasas o no puede suceder con las grasas porque tu reserva de grasas, tu equivalente al glucógeno de los hidratos de carbono, pero de grasa, es tu grasa subcutánea. Con lo cual, llenar las reservas es fácil y es metabólicamente más simple para tu cuerpo agarrar un ácido graso y meterlo como ácido graso que tomar un hidrato de carbono, tener que transformarlo en ácidos grasos y poder acumularlo. Obviamente este escenario se puede mejorar mucho si haces una dieta cetogénica o si usas grasa como fuente de energía, pero la mayoría de nosotros pasamos mucho más tiempo quemando carbohidratos que quemando grasas. El segundo concepto para esto es que la insulina impide la formación de glucosa en hígado a partir de otras fuentes como triglicéridos o ácidos grasos. Y si mantenés la insulina elevada, vas a tardar mucho más tiempo en obtener los beneficios del ayuno porque esa insulina elevada está impidiendo que vos vayas gastando tus reservas y que produzcas energía a partir de otras fuentes. Con lo cual, si sos alguien que tiene la insulina elevada, vas a tardar en tener beneficios de ayuno más horas que una persona que no tiene la insulina elevada. La ventaja es que haciendo ayuno intermitente a lo largo del tiempo, tus niveles de insulina seguramente caigan. Y el tercer factor es que el ayuno intermitente disminuye los niveles de insulina en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Esto significa que además de tener menos insulina, la hace actuar de manera más eficiente. Todos los modelos de ayuno, el modelo donde comes 5 días de manera normal y ayunas 2, el modelo de ayuno intermitente todos los días, el que quieras, demostraron una reducción de la insulina. Y te había mencionado que hay maneras de aprovechar toda esta información para estimular el anabolismo de músculo y no el de grasa. ¿Por qué? Porque los sitios de más acción de la insulina, los sitios donde más glucosa puede meter la insulina, son en músculo por un lado, y una vez que transformó esos hidratos de carbono en grasas, obviamente el siguiente sitio de acción es la grasa subcutánea. ¿Por qué importa esto? Porque mientras vos más músculo tengas, más glucosa vas a poder guardar en tus músculos sin que esa glucosa y esos hidratos de carbono sean un problema para vos. ¿Te gustan los hidratos? Aumenta de masa muscular para poder comer carbohidratos complejos y que no sean un problema metabólico para vos a largo plazo, que no impacten en tu salud de manera negativa. De hecho, este mecanismo con los hidratos de carbono y la insulina es exactamente la misma razón por la cual cuando vos querés aumentar de masa muscular, tenés que aumentar tus calorías provenientes de carbohidratos. Y recordá que podés bajar más rápido la insulina y llegar antes a la quema de grasa si haces ejercicio durante el ayuno como te mencioné al principio. Pero ¿qué sucede con las hormonas sexuales? Sobre todo con testosterona y estrógenos. Empecemos
Empecemos con la testosterona para que lo entiendas. La testosterona y la hormona de crecimiento tienen un pequeño pico de liberación durante las primeras horas de ayuno intermitente, aproximadamente cerca de la 8ª hora. Pero es muy diferente el efecto que se da al principio del ayuno que el impacto que tiene a largo plazo hacer todos los días de tu vida 18 o 20 horas de ayuno. A largo plazo, con una ventana de menos de 8 horas de ingesta, los estudios lamentablemente notaron una reducción de los valores de testosterona, sobre todo si se sostiene en el tiempo. Esto se da con una pequeña pérdida de peso y sin compromiso ni de fuerza muscular ni de masa muscular. La ventaja obvia es que esta reducción de la testosterona se ve contrapuesta con el aumento de la hormona de crecimiento, que también estimula el desarrollo de masa magra. Con lo cual no es un problema per se ni para el desarrollo de masa muscular, pero no es la manera de optimizar al máximo posible la testosterona. Si querés hacerlo, tenés un video que te dejo en la descripción de 50 minutos con todo lo que podés hacer para aumentar tu testosterona y todo lo que daña a tu testosterona. Y justamente por esta pequeña reducción de testosterona, quien sí debería hacer ayuno es la mujer con síndrome de ovario poliquístico, que normalmente tiene valores elevados de testosterona comparados con otras mujeres. Pero ¿qué hay de los estrógenos y de la progesterona? Los estrógenos son necesarios tanto en el hombre como en la mujer. Obviamente son más cruciales en la mujer para el desarrollo de los caracteres sexuales y para regular el ciclo menstrual, pero traen otros beneficios como un efecto protector a nivel cardiovascular e incluso un efecto protector dentro de la densidad ósea. Hoy los estrógenos son un problema, pero no por el ayuno, sino por los disruptores endocrinos que estamos consumiendo cada vez más y que si no conoces y querés saber cómo evitar, te dejo en la descripción mi video específico. En el hombre los niveles de estrógenos son importantes para la libido, para la disfunción eréctil y para producir espermatozoides. De hecho, lo que no queremos nunca en estas situaciones es elevados valores de estrógenos y bajos valores de testosterona, porque nos van a arruinar las erecciones y nos van a arruinar la libido. Y en la mujer los niveles elevados de estrógenos, sobre todo si provienen de sobrepeso y de mucha grasa corporal que te hacen un círculo vicioso y te van produciendo más estrógenos, te pueden llevar a no ovular y te pueden llevar a un mayor riesgo de cáncer de mama. El ayuno en estos casos sí sirve porque ayuda a reducir el estradiol y los estrógenos y a reducir el porcentaje excesivo de grasa corporal. Pero lo interesante del ciclo menstrual y de las hormonas femeninas es que la progesterona, que es la hormona que aumenta durante la segunda fase del ciclo en la mujer, prepara el cuerpo para el embarazo y disminuye tu nivel de saciedad, lo cual es lógico, querés comer para estar preparada y tener reservas para el embarazo. Por ende aumenta tus niveles de hambre. Por eso, si sos una mujer en edad fértil o si te dedicas a fertilidad y trabajás con personas que hacen ayuno intermitente, estas deberían disminuir la cantidad de horas de ayuno que hacen en su segunda fase del ciclo menstrual, del día 14 al 28, del 15 al 28, en la fase lútea. Y luego tenemos al cortisol, que vos probablemente conozcas como la hormona relacionada con el estrés, que también puede ser afectada por el ayuno intermitente y mucho. Pero más que pensar en estrés, tenemos que pensar en el impacto que tiene el cortisol en tu horario, en tu ciclo día-noche, en cuándo te vas a acostar, en cuándo vas a tener energía, en cuándo vas a tener sueño, etc. De hecho, esta hormona es la razón por la cual a veces el ayuno empeora tu calidad de sueño. Si te sucedió, lo que tenés que hacer es o reducir la cantidad de horas de ayuno o reducir el cortisol, que sería lo ideal. El cortisol elevado en el tiempo puede hacerte más difícil construir músculo, te puede hacer más reactivo emocionalmente, hacerte comer más por estrés, pero encima empeorar el funcionamiento de tu sistema digestivo. El concepto inicial del ayuno que te tenés que llevar vos es que el ayuno representa un estrés para tu cuerpo, un estrés que cumple funciones positivas en muchas instancias, pero que no deja de ser un estrés que se suma a todos los demás factores de estrés que puedas acumular en tu cuerpo, tanto físicos como emocionales. ¿Pero qué sucede específicamente con el cortisol durante el ayuno? El cortisol empieza a aumentar en el instante en el que vos empezás a ayunar. Es muy claro. Y algo que te tenés que acordar siempre es que a medida que ayunamos, posponemos el pico de cortisol que se desplaza a la nueva hora a la que vos empiezas a comer. Normalmente vos tenés un pico de cortisol que sucede después de levantarte, en condiciones ideales entre las 7 y las 8 de la mañana. Por eso el horario ideal para despertarse tiene que estar cerca de las 6:45 am. Cuando hacemos ayuno, atrasamos el pico de cortisol y hacemos que llegue más tarde. El pico de cortisol te ayuda a vos a despertarte, con lo cual hay aplicaciones prácticas de esta información. Veámoslas. La primera es muy técnica y si vos no sos un especialista en el tema, no te importa. Pero si haces medicina integrativa o funcional, tenés que saberla para no cometer errores. Cuando se ayuna por la mañana y comés luego del mediodía, cualquier persona que haga este patrón de ayuno intermitente genera que el pico de cortisol se desplace, que aparezca más tarde en el día. Si vos le medís a alguien o te medís vos mismo el valor de cortisol en sangre que se toma antes de las 8 de la mañana, no va a representar el pico, va a ser menor y vos vas a pensar que está bien un valor cuando quizás el real sea bastante más elevado.
Y el segundo concepto avanzado sobre el cortisol que tenés que saber es que el cortisol tiene un ritmo, que justamente es el que te ayuda a organizar tu ciclo circadiano junto con la melatonina. Producís más cortisol a la mañana para despertarte y más melatonina a la noche para irte a dormir. Si vos desplazás esos niveles normales de cortisol, te vas a dormir más tarde, porque vas a bajar los niveles de cortisol más tarde y vas a necesitar más melatonina para compensar esa hiperactividad mental y ese nivel de estrés o esa respuesta al estrés que el cortisol, que todavía no bajó, te está generando. Normalmente el cortisol baja mucho después de unas 12 horas del pico, con lo cual si el pico es a las 7 de la mañana va a bajar mucho a las 7 de la tarde. Y luego de ese pico vos querés bajar el nivel de estrés para ir preparando tu cuerpo en las horas subsiguientes para irte a dormir. Si atrasás el horario del cortisol, pero te tenés que levantar igual a las 6:30 porque tenés que ir a trabajar, vas a ir dañando progresivamente tu ciclo día-noche. Y el tercer factor sobre cortisol que tenés que saber es que el cortisol en ayuno sube, no hay ninguna duda. Por ende, la pregunta es, ¿cuánto estrés estás manejando de otras causas sumado al estrés que generás por el ayuno intermitente? Si estás bajo altos niveles de estrés en este momento, no hagas ayuno de más de 16 horas. Y si tenés el cortisol elevado y haces ayunos largos, aumenta un poco la cantidad de carbohidratos que vos estás comiendo para compensar este efecto de estrés excesivo en tu cuerpo. Y el siguiente consejo avanzado es particularmente válido si vos viajás mucho. El nivel de cortisol fluctúa si vos no comés. Se atrasa el pico que te mencionaba antes y que regula tu despertar y tu vigilia. Si vos tenés que viajar de Miami a Tokio, ayuna hasta que sea la hora del desayuno en Tokio. De esa manera el pico de cortisol lo vas a tener a una hora que te ayuda a acomodarte al uso horario, a la hora que es en Tokio, en tu lugar de destino. Esto sirve incluso si hay 12 horas de diferencia horaria porque acelera la velocidad a la cual nos adaptamos a un nuevo horario, que usualmente en términos normales es de un día por hora de diferencia horaria, lo cual significa que si vos viajaste 13 días y te vas a un lugar que tiene 12 horas de diferencia horaria con el lugar de origen, te vas a adaptar a ese horario el día que te vas. También ten en cuenta que mientras más viejos somos y peores ciclos circadianos, ciclos día-noche tenemos, más tardamos en adaptarnos. La realidad es que el cortisol tiene efectos muy interesantes en el corto plazo, pero no lo querés elevar o mantener elevado a largo plazo. Hacer un baño de agua fría sirve, pero no querés hacer método Wim Hof y meterte en una bañera con hielo todos los días. Es demasiado estrés para tu organismo. Valores elevados de cortisol a largo plazo empeoran el funcionamiento de tu sistema inmune, te pueden hacer engordar, pueden fomentar que vos no construyas masa muscular, empeoran tu salud cardiovascular generando lo que se llama hipertonicidad y menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, que además es algo que todos empeoramos en los últimos 4 o 5 años, ya lo sabés. Y la última hormona de nuestra lista es la melatonina, que regula nuestro ciclo día-noche. Normalmente la melatonina comienza a secretarse, a producirse después del anochecer, cuando vos bajaste la cantidad de luz que estás viendo, no estás usando pantallas ni viendo la televisión, y es lo que genera que vos quieras descansar. El pico o el momento de mayor secreción de la melatonina sucede entre las 2 y las 4 de la mañana. Por eso en las personas que tienen problemas con la secreción de la melatonina, lo típico es tener micro despertares, es tener muchos momentos o pequeños despertares durante la noche, porque no tienen esta hormona en cantidades suficientes para mantenerse dormidos. Si sospechás que este es tu caso, toma como suplemento melatonina a ver si efectivamente te despertás durante la noche o no, pero lo que tenés que tener en consideración es que los suplementos para sueño tienen sus momentos ideales y sus condiciones ideales de uso. No todos sirven en todas las condiciones, pero en humanos el ayuno, sobre todo si es de 3 días o si es muy largo, atrasa el pico de melatonina 81 minutos. No perjudica la producción, simplemente la atrasa. Con lo cual, si dormís peor desde que incorporaste ayuno intermitente, probablemente se deba al cortisol o a los niveles de energía y actividad del sistema nervioso y no a la melatonina. Como te habrás dado cuenta, hay muchas hormonas en las que el ayuno intermitente puede impactar negativamente. Acá el juego es cuánto ayuno tiene sentido hacer para vos dependiendo de tu objetivo. Si vos tenés mucho sobrepeso, el beneficio metabólico y cardiovascular lo vale. Si tu objetivo es longevidad y haces 16 horas de ayuno, las pequeñas fluctuaciones que puedas tener en tus valores de hormonas en sangre son menores que el beneficio que puedas llegar a tener a nivel de expectativa de vida. Y si tu objetivo es maximizar la testosterona y hacer fisicoculturismo, no hagas ayuno. Y por otro lado, si estás amamantando, tratando de quedar embarazada o ya embarazada, no hagas ayuno.